empecé jugando no veía muchas posibilidades, pero bueno, a partir del hoyo 9 cambié un poco, estaba un poco acelerado mi swing, traté de relajarlo un poco y a partir de ahí salieron los buenos golpes y al final pues pude tener alguna opción. Muy difícil porque Chris ha jugado muy bien, pero bueno, estuvo emocionante. ¿Dónde en los últimos hoyos te has visto aún con posibilidad de alcanzarle? Bueno, yo sabía que llegando al 17 con 2, 3 golpes incluso de desventaja, pues bueno, es un hoyo que se le puede sacar mucha renta. Yo la verdad que pegué uno de esos golpes con el que todo el mundo sueña, me salió bien, hice verde y lo que pasa que bueno, tampoco pude coger mucho botín de golpes, solo uno, y en el 18 pues bueno, había que intentarlo. Bueno, ¿y con qué sensación te vas del torneo? Muy buena, hoy para nada jugué bien, no me encontré nada cómodo, esos días que que el swing no funciona, que funciona a ratos y sigo haciendo buenos resultados bajo par y yo creo que son muy buenas sensaciones para las semanas que vienen. Si